Miren nada más estos datos que publicó el Heraldo, tomando como fuente los datos de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. México acumula más muertos que Ucrania. Estamos hablando de civiles, ¿eh? Obviamente, en la guerra que hay en Ucrania, pues han muerto miles y miles de soldados de ambos lados. Pero el número de civiles es mucho menor que lo que ha ocurrido en México durante el mismo periodo en que estalló la guerra en 2022. Dice la publicación, el subtítulo dice: desde el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania han fallecido 12.700 personas, mientras que en nuestro país van 79.000 homicidios. En México se han registrado 6 veces más muertos que en la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, ya con esto hablamos que es más peligroso para un civil vivir en México que en Ucrania. Qué fuerte. Desde febrero de 2022, cuando empezó el conflicto bélico, en nuestro país se han registrado 79.333 homicidios dolosos, mientras que en los países europeos, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos para los Derechos Humanos, la ACNUD, la cifra asciende a 12.700 civiles muertos. La cifra obviamente no contempla la muerte de soldados fallecidos de los ejércitos de Ucrania y Rusia, dado que no existe una cifra oficial al respecto y cada país pues presenta datos diferentes. La invasión rusa a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha generado una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Además de los más de 12.000 civiles muertos, millones de personas han sido desplazadas y parte de ciudades han quedado destruidas por bombardeos. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 detonó el conflicto que se había gestado durante años entre ambas naciones. Rusia lanzó ataques terrestres, aéreos y marítimos en múltiples frentes, apuntando a ciudades importantes, infraestructura militar y civil en toda Ucrania, conflicto que sigue cobrando vidas. Luego cita a esta persona, el comisionado de Naciones Unidas: mi oficina ha verificado que 413 civiles han resultado muertos y más de 2.000 heridos desde comienzos de año, estamos hablando de este año. Más de 30 civiles resultaron asesinados y 200 heridos en solo una semana durante el mes de marzo. Aunque la cifra real es probablemente más alta, dijo Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 28 de marzo, cuando dieron a conocer este asunto que no le gustó a la palurda, ¿no? Y que le reprochan a Derechos Humanos el que se haya puesto el dedo en la llaga sobre la crisis de desaparición forzada en nuestro país. Pero bueno, continuamos. A pesar de la intensidad del conflicto, las cifras de víctimas civiles son menores frente a la violencia letal que vive México, donde el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo fuera de zonas de guerra. México enfrenta una crisis de seguridad desde hace más de 18 años, pues sí, y ya vamos por el cuarto sexenio. Cuando el genocida Calderón en 2006 lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de la droga. Desde entonces la violencia no ha cesado y el país acumula más de 386,000 homicidios dolosos. Yo creo que este dato se queda muy corto. Yo creo que este dato ya supera los 500,000. Y ya no hablar de las decenas de miles de desaparecidos. 386,000 homicidios dolosos según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con un mapa criminal del gobierno federal, en México existen 10 organizaciones delictivas de alto nivel, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sin que la fecha haya señales de que acabe pronto. Aquí está como mal redactado, ¿no? Pero bueno, es ni se ve. Pero bueno, es el dato, es que es increíble, de verdad.
más civiles fallecidos en un país en el que supuestamente no hay guerra que en uno donde uno de los combatientes es pues uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el caso de Rusia. Y pese a ello hay menos civiles muertos en una guerra abierta. Y dice Lady Rebsamen hoy que presentaba sus datos que vamos bien, que ya disminuyeron los homicidios. Qué grave.